quiero que abramos la palabra, no va a ser extensa la palabra, pero sí quiero compartirles algo de lo que Dios está esperando de nosotros. Veíamos ese video sobre Chile y hermanos, son muchas las naciones que están así en crisis. Ellos han elegido este país vecino, pero en realidad son muchos más los países que están en esta situación de tanto conflicto, de tanta violencia, de tanta muerte, de tanto dolor. Y también tenemos que orar, como decía Oscar, Dios es un Dios de naciones, Dios no tiene límites, no conoce de fronteras, son sus hijos, es su pueblo. Y el argentino tiene mucha tendencia de recordar situaciones pasadas que no se borran, por ejemplo con Inglaterra, ¿no? Chile, cuando tuvimos la guerra con Malvinas. Y hermano, Dios nos quiere despojar de esos resentimientos del corazón de una nación con otra. Cuando habla de prójimo, en el prójimo están ellos incluidos, ¿no? Está Inglaterra, está Chile, está Ecuador, está Brasil, está Venezuela, estamos todos. Y todos somos uno para Dios. Y yo quiero compartirles eso en Salmos 66:7. Ese es el versículo que quiero compartirles. Entonces, tomemos un tiempo para orar en nuestras oraciones personales por todas las naciones, ¿sí? Por todas las naciones, que la paz de Dios reine, que la paz de Dios inunde los corazones, que el hombre se pueda volver a Dios, porque sabemos que todas estas cosas es a causa justamente de que el hombre le dio la espalda a Dios. Recuerdo Venezuela años atrás de palabras proféticas que recibieron y bueno, nunca las aplicaron, nunca las escucharon, no las atendieron. Y cuando vino todo esto, Dios pedía que ya no oren porque había pasado el tiempo, ¿no? Hablando con los pastores, como dicen los chicos, que estamos comunicados con los misioneros de todos los países, y ellos nos decían, pastores mismos de Venezuela decían, el tiempo ya había pasado, Dios había pedido, había requerido cosas, había soltado palabra de directivas que nunca se llevaron a cabo, nunca se obedecieron. Entonces el tiempo del dolor y de todo lo que están viviendo era Dios diciendo, el tiempo ya pasó, el tiempo de orar había pasado, el tiempo de pedir misericordia, el tiempo de que la iglesia se levante en clamor había pasado. Y seguir a espaldas a Dios y haber hecho una relación así estrecha, lo político con lo religioso no agradó a Dios y eso se hizo. Entonces, tengamos presente las naciones, tengamos presente nuestra tierra, hermanos, porque hablábamos el día jueves con los líderes, como decía Oscar, de que va a haber también sucesos, hablábamos el domingo pasado de sucesos divinos, inesperados y de repente, pero también van a ocurrir sucesos inesperados, sorpresivos y dolorosos. Entonces, clamemos por nuestra tierra antes que esto ocurra, porque si ya Dios lo anuncia es porque esto algo va a pasar y nosotros como iglesia tenemos que ser apercibidos en eso y adelantarnos a los hechos para frenar. La iglesia tiene una gran responsabilidad en todo esto de clamar, de orar, de ayunar, de ponerse de rodillas por nuestra nación. Oramos por las naciones de la tierra, pero ore por Argentina, porque Argentina también está pasando por momentos difíciles, no fáciles, y hay dolor, y hay incertidumbre, y hay un montón de cosas espirituales que se mueven, que la iglesia tiene que levantar clamor. Entonces, el aliento, la palabra de esta mañana es que la iglesia esté involucrada en los sucesos que ocurren en el mundo entero. ¿Sí? Dios nos necesita, Dios te necesita. No lo veo muy convencido. ¿Sí? Dios nos necesita, hermanos. Dios te necesita y me necesita a mí. Mire lo que dice el Salmo 66:7. Él señorea con su poder para siempre y sus ojos atalayan sobre las naciones. Eso solo. Él se señorea. El Señor es Señor de naciones, Señor de la tierra, Señor de todo lo creado. Y dice que sus ojos atalayan, ¿qué? ¿Argentina? Las naciones. Sus ojos atalayan las naciones. Él mira desde su trono y ve la tierra. Y no ve Él ve la tierra, ve las naciones. Y sus ojos atalayan
las naciones. ¿Y qué quiere decir atalayan? Que dice que más o menos la interpretación es que está en un lugar alto y observa todo el panorama ampliamente para percibir si algo está por suceder, algún peligro, algo va a ocurrir. Entonces él desde lejos, desde lo alto, atalaya la tierra, la mira, la cuida, la protege. Eso hace Dios. Él con sus ojos atalaya a las naciones cuidándola. Y ¿sabe qué, hermano? Dios desde un principio, siempre, desde el Edén, siempre tuvo ese cuidado y esa intención de entablar una relación con sus hijos, con su creación. Desde siempre fue, vez tras vez, usted lo va viendo a través de la historia bíblica, que siempre Dios se interesó por cuidar a su pueblo, por cuidarlo, por protegerlo, por abastecer, por suplir, por amar. Y ese es el amor incondicional de Dios. Por eso yo a esta prédica sencilla y no muy extensa va a ser, es el gran amor de Dios. El gran amor de Dios derramado en sus hijos. Ese amor tan grande, tan ilimitado. Alguien ponía en estos días en el estado y decía, ¿cómo es el amor de Dios que yo, habiéndome alejado, Él me sigue amando? Y yo le contesto en privado, porque Dios es un Dios ilimitado y es un Dios que no es a cambio, no es condicional. No es que si vos me amás, no, es un Dios que ama incondicionalmente, no es un amor condicionado. Nosotros los humanos amamos condicionalmente, pero Dios no. Entonces el amor de Dios incondicional, ilimitado, hace que te ame como sos, como estás, como somos. Así nos ama. Y Dios desde el principio siempre fue manifestando su amor. Y usted lo ve de tantas maneras manifestando el amor hacia su pueblo. Y cuidándole y hablándole a través de los profetas. Dice el libro de Hebreos que Dios de muchas maneras en todos los tiempos le habló. Siempre le habló al pueblo, siempre le habló a sus hijos. La comunión no se corta, no se cortaba, no se cortó. Hubo espacios de silencio de 400 años desde el Antiguo Testamento al Nuevo, pero un silencio, pero siempre Dios estuvo hablando al hombre. Y tratando con el hombre y haciéndolo volver y haciéndolo reaccionar y haciéndolo arrepentirse y siempre quiso el bien, porque el amor de Dios es tan grande que siempre fue ese el propósito de Dios. Después aparece en la historia, siempre estuvieron desde el principio los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero después tuvo la necesidad de hacer que Jesús venga como hombre. Y nace en un pesebre, y usted sabe el relato de esta historia tan maravillosa, de la realidad de que Cristo, siendo Dios, viene a la tierra hecho hombre, sufriendo las mismas cosas que nosotros. Y todo lo que Él hizo aquí en la tierra fue el amor derramado también sobre el hombre. También fue su amor incondicional sobre aquellos que lo necesitaban, sobre aquellos que lo buscaban. Él se volvió siempre al corazón que le buscó, siempre estuvo cerca del necesitado, del angustiado, del abandonado, del marginado, siempre. Y para Él nunca hubo fronteras, hermano, porque Él siempre amó al hombre porque era hombre, no le importó si era judío, si era extranjero, a Él no le importó si era hombre, si era mujer. Enfermedades que eran marginados, Él amó al leproso, sanó a la mujer del flujo de sangre, Él rompió con las barreras de todo, no le importó nada, ni lo social, ni lo político, ni el género, nada. Él amó al hombre y lo sigue amando de la misma manera y siempre recurrió y siempre fue hasta el lugar donde alguien clamaba, aún en silencio, pero Dios siempre se manifestó. Se manifestó a la mujer samaritana, se manifestó a aquel ciego Bartimeo a orillas del camino que estaba mendigando, y cuando oyó que Jesús venía con la multitud, él comenzó a los gritos pidiendo misericordia. Y dice que Jesús fue hasta él. Y así tantos, hermanos, con Lázaro resucitándolo, con la viuda de Naúm cuando muere su hijo, lo resucita. Y así tantos milagros, tanta palabra, tanto cuidado, porque sus ojos atalayan las naciones. Y siempre Jesús lo hizo hasta que llegó a la cruz del Calvario. Y ahí se dio, se entregó por amor. ¿Por amor a quién? A toda la humanidad.
Dios no murió, Jesús no murió en la cruz solamente por los que creyeron o por los que iban a creer. Jesús murió por toda la humanidad, por todas las religiones. Él amó y Él ama incondicionalmente. Esa es la esencia de Dios. El Padre que lo entrega en la cruz y Él que se entrega, Él que se da y se da por amor. Siempre los actos de Dios y de Cristo fueron actitud de amor al hombre, de amor y de misericordia y de gracia para el hombre. Pero llega un tiempo de cumplimiento y era necesario el sacrificio de la cruz. Y era necesario que Él fuese entregado en la cruz del Calvario. Y era necesario que Él muriera, pero también fue necesario que al tercer día resucitara. Pero lo glorioso es que Él después de su muerte nos deja el Espíritu Santo de Dios y lo deja a la iglesia. Y eso sí lo deja a la iglesia, lo deja en su vida y en la mía para que nosotros continuemos esta tarea. Por eso, hermanos, esta tarea es de todos. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, vayan, id a las naciones. Id, es un mandato que está hecho para todos, de una forma o de otra. Id y prediquen, id y hablen, porque la gente tiene necesidad y seguirá teniendo necesidad mientras haya humanidad en la tierra. Habrá carencias, hay necesidad, hay hambre, hay sed. ¿Cuántas cosas se levantan? Somos la iglesia que Dios le ha confiado, que Cristo le ha confiado, el poder y la autoridad. Tenemos herramientas, tenemos el poder, tenemos la autoridad. Y Dios ha puesto palabras en nuestra boca, ha puesto palabras delante de nosotros para ayudar al necesitado, para bendecir, para socorrer, para interceder, para estar con el que sufre. Muchas veces quizás hicimos como el sacerdote y el levita delante de aquel samaritano que estaba tirado porque lo habían agarrado los ladrones y lo habían golpeado y lo habían lastimado y le habían robado todo y lo dejaron como medio muerto. ¿Sabe qué? Esa es la condición que muchos están hoy. Están a orilla de un camino como un Bartimeo, privados de la vista y con tanta necesidad, gritando, tengan misericordia de mí. Hay muchos Bartimeos a orilla del camino hoy. Y hay muchos samaritanos tirados, despojados de todo, en ausencia de muchas cosas. Y hoy es la tarea nuestra de pasar, hermanos, y no de seguir de largo, sino que detenernos y mirar la necesidad. Él nos insta, nos ayuda, nos invita, nos pide, id a las naciones, pero id el prójimo, el que está más cerca también. Dios nos ayude a no seguir de largo. A veces no nos damos cuenta y podemos seguir de largo. Dios dice, deténganse, detenete y saná esas heridas. Dice que este hombre le sanó las heridas con aceite, con vino. Lo curó, lo atendió, lo llevó a un mesón, pagó para que este hombre se hubiese quedado. Es la iglesia que Dios está esperando en este tiempo, hermanos. Y Dios hace una pregunta en esta mañana y está en el libro de Isaías 6:8. No podemos quedarnos callados, como decía Andrea al principio. No podemos quedarnos callados. No podemos cerrar nuestra boca ante tanta necesidad. Hablemos, prediquemos el Evangelio, hablemos de Cristo. Dios cuenta con nosotros hoy. Dice Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, hay una pregunta que ellos están haciendo, el Padre con el Hijo. ¿Y ahora a quién enviamos? ¿Y ahora quién va a ir por nosotros? Un tiempo el Padre hizo lo que tenía que hacer, otra parte la hizo Jesús. Ahora es el tiempo de la iglesia a través del Espíritu Santo. Ir a las naciones, predicar el Evangelio, hablar de las buenas nuevas. El domingo anterior hablábamos de aquellos leprosos que habían encontrado la salida, habían encontrado la bendición y dijeron en un momento, estamos haciendo algo mal porque no estamos diciendo lo que hemos recibido, no estamos hablando las buenas nuevas. ¿Sabe qué, hermano? Dios en este tiempo nos alienta y nos pide, porque cuenta con nosotros, que nosotros podamos levantarnos y hablar de nuestro Dios, hablar del Cristo de salvación. Muchos están a orillas del camino hoy. Muchos se extraviaron del camino, pero usted y yo tenemos esa responsabilidad de ir y predicar el Evangelio.
para que el amor de Dios que está en nosotros sea derramado en esas personas. Yo no sé hoy, en esta mañana, quién puede decirle al Señor, Señor, acá estoy, heme aquí, Señor. Ellos dicen, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá? Mira cuánto dolor hay acá, mira cuánta idolatría hay acá, cuánta muerte hay acá, cuánta consecuencia del pecado hay acá. Pero está todo hecho ya, Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora somos nosotros los que tenemos que activarnos, somos nosotros que tenemos que abrir nuestros labios y poderle decir al Señor, heme aquí, contá conmigo con mi compañero de trabajo, contá conmigo con mi compañero de escuela, con mi vecino, con mi familiar. Contás conmigo y como dicen siempre los hermanos y el lema de misiones se hace con los que van, pero también con los que oran de rodillas. Y misiones también se hace con los que damos. Entonces somos parte de misiones como iglesia. Somos parte, de una manera u de otra, somos parte. Pero evangelizar y predicar las buenas nuevas también es de todos. También es de todos. Yo le desafío en esta semana que usted pueda decirle al Señor, Señor, a ver, ¿a quién le puedo hablar? Usted es la llave de la puerta que esa persona necesita para salir de la cárcel y de la esclavitud. Usted tiene la llave de la puerta para cambiarle a alguien el destino eterno. Si no hubiese sido en alguna oportunidad que alguien nos habló a nosotros como familia, yo no sé cómo estaríamos viviendo hoy, de verdad, hermanos. No sé cuál fuera nuestra realidad hoy si alguien no me hubiese hablado de Cristo. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida cambió por completo. La cambió. Lo que nunca nadie pudo hacer por nosotros, Cristo lo hizo. Lo que nunca nadie puede hacer por vos y sentís que nadie puede hacerlo, el Señor está dispuesto a hacerlo por vos. Dios tiene la salida, Dios tiene la respuesta. Dios es la respuesta. Dios es vida, Dios es luz. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, hermano. Y es la vida abundante, es la vida plena y es la vida eterna. No hay medias con Él. Es plenitud. ¿Cuántos de nosotros, si no hubiese sido porque alguien te habló y alguien te invitó, recuerde así por un momentito, a ver, haga memoria. Yo sé que no tiene que hacer mucha memoria. Enseguida usted se va a recordar de quién le habló. Porque esas cosas marcaron y marcan nuestra vida y nunca más olvidamos quién fue el responsable, quién fue el que en algún momento te habló, quién te invitó. Y decime y dígame si ese día que alguien se atrevió a hablarte no fue el día que tu vida cambió. No fue el día que Dios cambió la historia de tu vida. Mi mamá era una mujer depresiva, tomaba muchísimas pastillas para la depresión, vivía en la cama con dolores fuertes de cabeza. Esos dolores de cabeza le provocaban vómitos y así estaba. No comía nada, no podía comer nada, no teníamos una vida normal porque no podíamos salir. Siempre ella tenía problemas de salud. Pero gracias a Dios que desde el día, hermano, desde el día, y mi papá no era alcohólico, pero sí le gustaba a veces tomar cuando se reunían en familia o con los amigos. Y ese poco de alcohol que tomaba a él le daba vuelta a la cabeza. O sea, se ponía que se olvidaba las cosas, se perdía. Hubo hechos muy puntuales y muy tremendos en la vida de él cuando yo era muy chiquita a causa de esto. Pero Dios tuvo misericordia, hermanos. Dios tuvo misericordia, porque cuando hay problemas así en la familia, toda la familia lo sufre. Lo sufre la esposa, lo sufre el esposo, pero también lo sufren los hijos. Y de repente vos decís, tenemos todo para ser feliz, pero no hay felicidad, no hay plenitud. Tenemos todo para disfrutar la vida, pero la vida no se puede disfrutar. Hay algo que falta, hay un vacío que todavía está ahí y que hay que llenarlo. Y solamente, créame, hermano, no busque más nada en ningún lado, solamente Cristo puede llenar ese vacío de tu corazón. Porque el vacío de tu corazón te hace buscar en cosas equivocadas, que en vez de acercarte a Dios, te van alejando cada vez más. Cada vez más. Pero esta es la mañana de poder recordar quién me trajo, por qué persona estoy, y bendigamos las personas que nos hablaron, que abrieron su boca, que nos predicaron el evangelio, que oraron por nosotros, hermanos, porque no solo nos hablaron, sino que oraron. Perseverancia en orar para que esa persona pueda llegar, porque hoy podemos llegar a Cristo. Pero hay una tarea que tiene que terminar con nosotros. Es el tiempo nuestro de la iglesia, levantarnos a predicar, abrir nuestros labios y anunciar las buenas nuevas. Hoy lo hizo
En un tiempo lo hizo con los profetas, lo hizo Cristo mismo a través de la persona de Cristo, pero hoy lo hace a través de la iglesia, a través suyo y a través mío. Somos restauradores, somos restauradores. Acá nos nutrimos, acá nos llenamos, acá somos entrenados, acá Dios nos habla, nos alienta, nos anima, nos da una impartición de vida y de victoria y de triunfo, aleluya, para que podamos ir afuera, porque afuera nos están esperando. Hermano, afuera te están esperando. Hay alguien cerca tuyo que te está esperando, que abras tus labios y le prediques a Cristo. Y quizá vos decís, no, ¿qué va a aceptar? ¿Qué va a querer? Y cuando usted le dice, ¿por qué no me hablaste antes? ¿Por qué no me hablaste antes? ¿Cuántas lágrimas menos hubiera derramado si me hubieras hablado antes? Estamos a tiempo, iglesia. Tengamos carga y pasión por las almas. Amemos las almas. Vayamos a donde hay necesidad. Prediquemos a Cristo, el evangelio de buenas nuevas. Así como un día nosotros, hoy hagamos con otros. Que en esta semana Dios ponga delante de nosotros la carga y que Espíritu Santo nos haga ver qué personas están esperando y están necesitando que nosotros podamos abrir la boca. Y el prójimo es todo, hermano. Todo es el prójimo. La familia, no familia, los que nos quieren, los que no nos quieren, los que nos aceptan y los que no nos aceptan. Porque hay de todo, hermano. Pero la salida sigue siendo y seguirá siendo Cristo de la gloria. El que con sus ojos atalaya toda la tierra para cuidarla, para amarla, para bendecirla y para ser ese puente que nos acerca al Padre. Nos acerca al Padre. La humanidad tiene que volverse a Dios. Tiene que volver el corazón a Dios. Porque todo esto que hemos visto y todo lo que está pasando en distintos lugares es porque el hombre ha dado la espalda a Dios. Pero aún hay tiempo, hermano. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo de volver el rostro a Dios. Aún hay tiempo de pedir perdón y de arrepentirnos. Aún hay tiempo de clamar. Aún hay tiempo de obedecer. Argentina tiene que entender, esta nación tiene que entender que todavía está a tiempo para que lo que se habló, que va a ocurrir, no ocurra, porque hay una iglesia que se levanta en clamor, que tiene cargas por el perdido, que tiene cargas por aquel que fue robado, destruido, malherido y tirado a costilla del camino. Todavía hay tiempo para aquel Bartimeo que está gritando: ten misericordia de mí. Hoy no va a ir Jesús a rescatarlo. Hoy tiene que ir usted y tengo que ir yo. Aquellos Bartimeos que están a la orilla del camino pidiendo auxilio. Pidiendo auxilio. Hoy por la mañana, de madrugada, lo llamó a Elías la mamá de un joven de nuestro barrio que es amigo de él desde chiquito. Y las malas decisiones fueron destruyendo su vida. Tiene 28, 26 años. Su mamá tuvo que ir a buscarlo en esta madrugada, pidiendo ayuda, hermanos, pidiendo ayuda. Elías, ¿a qué hora es la iglesia? Lo voy a llevar. Lo voy a llevar. Hay gente que está clamando por ayuda, hermanos. Seamos sinceros, hay gente alrededor nuestro que está esperando que le hablemos. De muchas maneras ya Elías lo había visitado, le había hablado, pero está en un pozo muy profundo por sus adicciones. Pero hay una mamá que está pidiendo ayuda, hay una mamá que está clamando, hay una mamá que está creyendo que si lo trae acá algo va a pasar. No dejemos nuestra boca cerrada, hermano. Hablemos de las maravillas que hace nuestro Dios. Porque lo que hace nuestro Dios nada lo puede hacer. Ni un centro de rehabilitación, ni más droga para calmarlo, ni psicólogos, ni psiquiatras. La libertad verdadera la da Dios. Y usted tiene la palabra en su boca para ser soltada. El Señor en esta mañana dice: ¿a quién enviará? ¿A quién irá por nosotros? Porque Dios sigue mirando, y ve al que está herido, al que está con adicciones, al que está atribulado, al que se quiere quitar la vida. Cada vez son más alto el porcentaje de la gente que se quita la vida. No sale por los medios para no provocar así pánico, pero la verdad, hermanos, que es muchísima la cantidad que día a día la gente se quita la vida.
Nadie sabe eso porque no se anuncia, porque de eso no se habla. Pero mucha gente tiene intentos de suicidio y muchos lo logran, desgraciadamente. Señor, que en esta mañana nos pueda poner esa carga de estar atentos a los necesitados, atentos a aquel que está pasando por situaciones que pueden creer que esa es la salida y que por muy el contrario lo lleva directamente al infierno. Nosotros somos, hermanos, nosotros somos la boca de Dios para este tiempo. Nosotros somos los brazos de Jesús. Nosotros somos los ojos. Nosotros somos los pies. Hay un mensaje aquí dentro que tiene que ser soltado y no es necesariamente el de la plataforma. Como decía Andrea, mi peluquería es mi púlpito y es verdad, hermanos. Porque ahí la gente, ¿sabe qué? Se sienta para que le arregle el pelo y empieza a contar sus necesidades. Porque la gente necesita hablar. Y seguramente le pasará a usted cuando hace una cola en el banco, o cuando va a pagar algo, o en el almacén, la gente comienza a hablar porque está atribulada y necesitada. Tienen necesidad de oír palabra de vida, esa palabra de vida que llegó a nosotros un día y que nos cambió el rumbo de nuestra historia. Nuestra historia tenía otro final como familia, pero cuando llegó Cristo a nuestro corazón, nuestra historia fue cambiada. Una hoja en blanco se nos fue entregado y una nueva historia escribimos juntos. El Señor dice: ¿con quién puedo contar en este tiempo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros?